Recuerdo que la primera vez que noté algo extraño fue un martes por la noche. Había llegado más tarde de lo habitual, casi 2 horas después de su hora de salida. Al entrar, sus pasos resonaron en el pasillo de entrada, pesados, como si hubiera estado corriendo todo el día. Me saludó con un beso rápido en la mejilla, pero lo sentí frío, casi distante. No fue el gesto lo que me inquietó al principio, sino el olor. Ese olor. No era su colonia habitual, ni el aroma del café que suele tomar por las mañanas, ni el leve rastro del desinfectante de su oficina. Era algo más, algo dulzón, como un perfume femenino barato. Me acerqué un poco más, fingiendo que buscaba recoger algo del suelo, y sí, allí estaba otra vez, ese perfume que no reconocía. Me dije a mí misma que estaba exagerando. Probablemente había estado en una reunión o en algún evento de trabajo. Pero cuando se quitó el abrigo, vi que su camisa estaba arrugada de una forma poco común para él. Siempre había sido meticuloso con su apariencia, pero esa noche parecía haber olvidado por completo quién era. La camisa colgaba de sus hombros, desalineada, y la corbata la había aflojado como si hubiera estado ahogándose con ella todo el día. Intenté no mostrar mi inquietud. ¿Tuviste un día largo?, le pregunté, manteniendo mi tono casual. Él solo asintió mientras se dirigía a la cocina, murmurando algo sobre proyectos atrasados. Me quedé observándolo desde el umbral de la puerta, sus movimientos tensos, su mirada que no se encontraba con la mía. Esa noche, después de cenar, se fue a la cama temprano. Yo me quedé en la sala un poco más, fingiendo que estaba interesada en el programa que sonaba de fondo, pero mi mente no dejaba de regresar a ese maldito olor. ¿Con quién había estado? ¿Por qué su camisa estaba tan desarreglada? Siempre había sido tan cuidadoso con esos detalles, y sin embargo, hoy parecía haberse olvidado de sí mismo. Cuando finalmente me uní a él en la cama, ya estaba dormido. Lo miré durante unos minutos, sus facciones relajadas, su respiración constante. Algo en él parecía diferente, como si hubiera una distancia entre nosotros que no lograba entender. Tal vez estaba sobrepensando las cosas, pero no podía evitar sentir que algo había cambiado. A la mañana siguiente, mientras él estaba en la ducha, fui a recoger su ropa del suelo. Al levantar su camisa, mis dedos rozaron algo extraño en el cuello. Al acercarla a la luz, lo vi, una pequeña mancha de lápiz labial, casi imperceptible, pero allí estaba, como una marca en la tela. Me quedé mirándola por unos segundos, mi corazón latiendo más rápido. Me senté en la cama, observando la mancha. No tenía sentido hacer una escena en ese momento, no sin pruebas. Pero esa pequeña marca había plantado una semilla en mi mente, una que sabía que no se desvanecería fácilmente. Guardé la camisa en la cesta de la ropa sucia, y cuando salió del baño, le sonreí como si nada hubiera pasado. Él me devolvió la sonrisa, pero era vacía, como si ambos estuviéramos actuando en una obra que ya ninguno quería protagonizar. La semilla de la duda estaba plantada, y en los días que siguieron, empecé a notar más de esos pequeños detalles. Las excusas, las llegadas tarde, los mensajes que revisaba rápidamente cuando pensaba que no lo estaba viendo. Cada día esa distancia invisible crecía un poco más, y con ella, mi determinación de descubrir la verdad. Pero por ahora, guardé silencio. Sabía que el tiempo, eventualmente, me daría las respuestas que buscaba. Los días pasaron y con ellos llegaron más señales. Su comportamiento se volvía cada vez más errático, como si su mente estuviera en otro lugar, o más bien con alguien más. Cada vez que sonaba su teléfono, lo veía cambiar de expresión, una mezcla de nerviosismo y emoción que no podía disimular, aunque intentara actuar como si todo fuera normal. Lo peor era que fingía que todo estaba bien. Yo, mientras tanto, también fingía. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, él llegó a casa con una sonrisa extrañamente relajada. Su camisa estaba nuevamente arrugada, y esta vez su cabello parecía haber sido revuelto por una mano ajena. Lo observé mientras él intentaba ocultar su torpeza, dirigiéndose a la cocina para beber agua, pero había algo en su forma de moverse que lo delataba. Era como si el peso de la mentira estuviera empezando a hundirlo, y eso solo me empujaba a buscar la verdad con más insistencia. Esa noche, después de la cena, decidió irse a la cama temprano. Ha sido un día largo, me dijo, excusándose antes de desaparecer por el pasillo.
Lo seguí con la mirada, mi mente ya trabajando en un plan que había estado postergando. Esperé. El silencio llenó la casa y, cuando estuve segura de que él estaba profundamente dormido, me acerqué lentamente al escritorio donde había dejado su teléfono cargando. Lo tomé con cuidado, casi como si tuviera vida propia, y observé la pantalla bloqueada. La última vez que lo había visto, no tenía un código, pero ahora sí. Intenté las combinaciones más obvias, sin éxito. Sin embargo, mi paciencia tenía sus recompensas. Esa misma noche, más tarde, escuché el sonido de su respiración agitada mientras dormía. Me acerqué a la cama, me aseguré de que estaba completamente dormido, y, con el teléfono en mano, utilicé su huella dactilar para desbloquearlo. El dispositivo vibró suavemente en mi mano al liberarse. Lo que vi me paralizó por un momento. Mensajes, fotos, videos. Había sido tan cuidadoso, o al menos eso creía él. Había ocultado todo lo necesario, pero no había tenido la precaución suficiente de eliminarlo del todo. Mensajes largos y afectuosos con alguien cuyo nombre no reconocía. Pero no necesitaba conocerla para saber quién era. Las palabras hablaban por sí solas. No puedo esperar para verte mañana. Hoy fue increíble, como siempre. Te extraño, incluso estando a tu lado. Las pruebas estaban allí, claras, crueles y directas. No había lugar para dudas ni excusas. Sentí como algo se rompía dentro de mí, una grieta profunda que, en lugar de debilitarme, empezó a transformarse en algo más oscuro. No era solo tristeza lo que sentía, era una furia contenida, una especie de calma antes de la tormenta. Deslicé mi dedo por las conversaciones, cada mensaje llenando el silencio de la habitación como un eco de traición. Observé las fotos que se habían enviado, momentos íntimos capturados entre risas y abrazos. Me di cuenta de que ya no se trataba de una sospecha, sino de una verdad irrefutable. Podría haberlo confrontado allí mismo. Podría haberlo despertado y lanzado toda mi rabia sobre él, pero no lo hice. En cambio, cerré el teléfono y lo dejé exactamente como lo había encontrado. Caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle vacía, sintiendo como una nueva resolución se apoderaba de mí. Él no tenía idea de lo que estaba por venir, y yo no iba a darle el placer de saberlo tan fácilmente. Esa noche me acosté junto a él, sabiendo que todo había cambiado. Me giré hacia el otro lado, escuchando su respiración tranquila mientras dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que se estaba formando. No era el momento de actuar todavía, pero ese día llegaría. Por ahora, todo seguiría como siempre. Pero yo ya había tomado una decisión. La venganza sería silenciosa, meticulosa y, sobre todo, satisfactoria. En los días siguientes, cada vez que lo veía sonreír, cada vez que me hablaba con ese tono casual, como si no hubiera nada fuera de lo común, sentía una mezcla de desprecio y tranquilidad. No sabía cuánto tiempo había estado engañándome, pero ya no importaba. Lo único que me importaba era que había recuperado el control de la situación. No volvería a dejarme engañar por su sonrisa vacía ni por sus excusas baratas. Sabía que todo tomaría su tiempo. Y yo estaba dispuesta a esperar. El distanciamiento entre mi esposo y yo crecía cada día, pero no solo entre nosotros dos. Había una tensión palpable en la casa, en el ambiente, algo que ambos sentíamos pero ninguno se atrevía a mencionar. Él, inmerso en su doble vida, se dedicaba a mantener las apariencias. Yo, por mi parte, lo observaba todo en silencio, esperando el momento adecuado. Fue en una de esas noches, durante una cena familiar, cuando comencé a acercarme a su padre, mi suegro. Siempre había sido un hombre atractivo, maduro y seguro de sí mismo, con una presencia que llenaba cualquier habitación. A diferencia de su hijo, que a veces parecía desesperado por validación, él nunca se molestaba en impresionar a nadie. Sabía quién era, y su confianza era inquebrantable. Mi esposo se excusó de la cena temprano, como de costumbre. Dijo que tenía trabajo pendiente, pero ambos sabíamos que era otra mentira. Me quedé sola en la mesa con su padre, quien, curiosamente, parecía más atento esa noche. Él tampoco parecía sorprendido por la partida temprana de su hijo. Parece que tiene mucho trabajo últimamente, dijo mi suegro, con un tono neutral, casi aburrido. Lo miré,
intentando descifrar si había algo más detrás de sus palabras. Sí, parece que siempre está ocupado, respondí, fingiendo una sonrisa. Él me miró por un momento, como si estuviera evaluando algo en mi expresión, en mi voz. Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez no estaba tan sola en esto. Es curioso cómo la vida nos cambia, ¿no? Comentó de repente, recostándose en su silla, con una copa de vino en la mano. A veces, las personas que crees conocer se vuelven completamente diferentes. Lo miré más de cerca, sorprendida por la dirección de la conversación. ¿Sabía algo? ¿Estaba insinuando algo? Sí, supongo que sí, dije, midiendo mis palabras con cuidado. Pero a veces esos cambios no son necesariamente para bien. Él sonrió de lado, una sonrisa casi cómplice. Algo en su mirada me decía que entendía más de lo que dejaba ver. No sabía si estaba hablando de su hijo, o de sí mismo, pero en ese momento sentí una conexión inesperada. No era una conexión romántica, al menos no aún, pero sí una especie de entendimiento. Como si ambos estuviéramos viendo el mismo espectáculo desde diferentes ángulos, observando cómo la vida se desmoronaba lentamente frente a nosotros. Pasaron varias semanas después de esa cena, y comencé a pasar más tiempo con él. No era algo premeditado, simplemente sucedía. Él parecía disfrutar de mi compañía, y yo de la suya. Hablábamos de temas triviales al principio, del trabajo, de la familia. Pero, poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más personales. Una tarde, durante una visita casual, me abrió las puertas de su oficina en casa, un espacio que siempre había considerado sagrado, reservado solo para él. Las paredes estaban llenas de libros antiguos, y el aroma del cuero y el tabaco impregnaba el aire. Me invitó a sentarme frente a su escritorio mientras él se acomodaba en su silla de cuero. ¿Cómo estás, realmente?, preguntó de repente, su voz más suave de lo normal. Esa pregunta me descolocó por completo. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara por mí de esa manera, y menos él. Estoy bien, mentí. Pero él me interrumpió con una mirada que dejó claro que no iba a aceptar respuestas fáciles. No tienes que fingir conmigo, ¿sabes? He visto suficientes cosas en la vida como para reconocer cuando algo no está bien. Sus palabras atravesaron las barreras que había construido cuidadosamente. En ese momento, me di cuenta de que él no solo veía lo que estaba sucediendo, sino que también lo entendía. Sin necesidad de explicaciones, sabía que algo en mi matrimonio estaba roto, y que yo estaba luchando por mantener las apariencias, igual que su hijo. A veces, las personas no resultan ser quienes esperabas, respondí finalmente, sin darle más detalles. No era necesario. Hubo un largo silencio entre nosotros, pero no fue incómodo. Más bien, fue como si ambos estuviéramos procesando lo que no se estaba diciendo. Su mirada era firme, segura, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía confiar en alguien. No tienes que conformarte con menos de lo que mereces, dijo finalmente, su tono firme pero gentil. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No necesitaba que dijera más. En ese momento supe que él estaba de mi lado, aunque no lo dijera explícitamente. Esa tarde me fui de su casa con una sensación diferente. No era exactamente alivio, pero algo en mí había cambiado. Su presencia había despertado en mí una nueva fuerza, una determinación que antes no había tenido. Ya no estaba sola en esto, y aunque él no lo sabía todavía, iba a jugar un papel crucial en lo que estaba por venir. Mi esposo seguía en su mundo de mentiras, y yo, en silencio, comenzaba a construir el mío. Los días siguientes pasaron en un equilibrio delicado entre lo que sabía y lo que pretendía no saber. Mi esposo seguía viviendo su mentira, cada vez más confiado en que yo no sospechaba nada. Era patético verlo actuar como si todo estuviera en orden, cuando en realidad su vida se desmoronaba lentamente sin que él lo notara. Mi relación con su padre, en cambio, seguía profundizándose de una forma inesperada. No había nada explícito, al menos no al principio, pero la conexión entre nosotros crecía cada vez que compartíamos esos momentos de conversaciones sinceras. Había una tensión que no podía ignorar. Me di cuenta de que empezaba a buscar cualquier excusa para verlo, para sentir ese consuelo en su compañía, ese refugio que me ofrecía sin siquiera proponérselo. Un fin de semana,
Aprovechando que mi esposo estaba, como siempre, ocupado con el trabajo, acepté la invitación de su padre para tomar una copa en su casa. Era una tarde tranquila, casi perfecta, con el sol bajando sobre el horizonte, proyectando una luz cálida que llenaba su salón. Nos sentamos en la terraza, con una botella de vino abierta entre nosotros. Su conversación era, como siempre, encantadora y natural. Hablábamos de cosas triviales, pero había una corriente subterránea que ninguno de los dos mencionaba, aunque ambos la sentíamos. Es raro cómo pueden cambiar las cosas en tan poco tiempo, ¿verdad? Dije mientras jugueteaba con la copa de vino entre mis dedos. Sí, la vida tiene una forma curiosa de darnos lo que necesitamos, incluso cuando no lo vemos en el momento, respondió él, mirándome de una manera que hizo que mi estómago se retorciera, pero no de nervios, sino de anticipación. El silencio que siguió a sus palabras fue cargado, como si estuviéramos al borde de un precipicio, esperando a ver quién daría el primer paso. Y, antes de darme cuenta, fui yo la que lo hizo. Me incliné hacia él, más cerca de lo que debería haber estado, pero sin romper todavía la barrera invisible entre nosotros. Él no se apartó. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez, vi algo diferente en su mirada, una mezcla de deseo y duda, como si supiera que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero no pudiera resistir. A veces pienso que lo que necesitamos está justo frente a nosotros, dije en voz baja, mis palabras flotando en el aire como una confesión silenciosa. No sé qué esperaba que hiciera. Quizás que se apartara, que dijera algo que me devolviera a la realidad. Pero no lo hizo. En lugar de eso, su mano rozó la mía, apenas un toque, pero fue suficiente para hacer que mi piel se erizara. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero significaba todo. No había vuelta atrás. La distancia entre nosotros se desvaneció en un instante. Lo besé. No fue un beso agresivo ni desesperado, sino lento, lleno de una intensidad contenida que había estado creciendo durante semanas. Él respondió con una suavidad que me sorprendió, como si estuviera explorando cada rincón de esa nueva realidad que acabábamos de crear juntos. No hubo palabras. No necesitábamos decir nada. El lenguaje entre nosotros ya estaba claro, mucho antes de que nuestros labios se tocaran. Me aferré a ese momento, sabiendo que lo que estaba haciendo no tenía vuelta atrás, pero también sabiendo que era lo que deseaba. Cuando el beso terminó, nos quedamos en silencio por unos segundos, ambos procesando lo que acababa de pasar. Su respiración era pesada, y la mía tampoco estaba del todo tranquila, pero en su mirada no había arrepentimiento. Tampoco lo había en la mía. Esto cambia las cosas, dijo finalmente, su voz baja pero firme. Sí, las cambia, respondí, consciente de la simplicidad de mis palabras. No había espacio para más explicaciones. Ambos sabíamos lo que esto significaba. Él no era estúpido, entendía perfectamente el contexto de mi vida y lo que ese beso representaba. No era solo un acto de deseo, era una declaración de mi nueva realidad, de la libertad que había decidido tomar para mí misma. Esa noche, cuando regresé a casa, mi esposo no había vuelto aún. Lo esperé en la oscuridad de nuestra habitación, preguntándome cuánto tiempo más podría seguir ignorando lo obvio. Pero en ese momento, no me importaba. Mi mente estaba en otro lugar, en alguien más. En lo que acababa de comenzar. A la mañana siguiente, mientras mi esposo dormía a mi lado, yo no podía evitar pensar en lo lejos que estaba de él, incluso estando tan cerca físicamente. Ya no éramos una pareja, si es que alguna vez lo fuimos. Ahora había otra persona en mi mente, alguien que había despertado algo que mi esposo jamás había logrado. Sabía que esto no se trataba simplemente de un escape. Estaba tomando control de mi vida de una manera que jamás había imaginado. Lo que mi esposo había hecho, la traición, ya no me dolía tanto. Había sido el catalizador para que yo pudiera encontrar algo mucho más significativo. Y eso era solo el principio. Los días después de aquel primer beso con mi suegro fueron un torbellino de emociones contenidas. Cada vez que lo veía, la tensión crecía entre nosotros. Pero ni él ni yo estábamos listos para cruzar esa línea de forma definitiva, no mientras mi esposo seguía ciego a todo lo que estaba ocurriendo. Él seguía llegando tarde, cada vez más desarreglado y oliendo a perfumes que no eran míos. No lo confronté.
No necesitaba hacerlo. Yo también tenía mis propios secretos ahora. Una tarde, mientras me arreglaba frente al espejo para una cena familiar, mi esposo entró en la habitación, ajustándose la corbata de forma apresurada. Lo observé de reojo, notando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras luchaba con el nudo. ¿Nervioso?, pregunté, intentando mantener mi tono casual. ¿Nervioso? No, ¿por qué lo estaría?, respondió él, su voz algo tensa. Lo miré fijamente por un momento. Siempre había sido un pésimo mentiroso. No lo sé, parecías un poco incómodo, comenté, dejando caer la indirecta como quien no quiere la cosa. Me lanzó una mirada rápida, pero no dijo nada más. Lo dejé ahí, sufriendo en su propia incomodidad, y terminé de arreglarme sin prestarle más atención. Ya no tenía ningún interés en hacerle sentir mejor. La cena fue un evento tranquilo, al menos al principio. Mi esposo y su padre apenas se dirigieron la palabra, como siempre. La relación entre ellos había sido tensa desde hacía años, y a estas alturas, las cosas solo habían empeorado. Esa noche, la frialdad entre ambos parecía más palpable que nunca, lo que no hizo más que alimentar lo que yo ya sabía que estaba por venir. Durante la comida, sentí la mirada de mi suegro sobre mí más de una vez. No era algo obvio, pero tampoco lo ocultaba por completo. Había algo en sus ojos que me hacía sentir una electricidad recorriendo mi piel, como si estuviéramos compartiendo un secreto que solo nosotros comprendíamos. Cada gesto, cada palabra intercambiada entre nosotros estaba cargada de algo que mi esposo, inmerso en su propia mentira, no percibía. Cuando terminamos de cenar, mi esposo recibió una llamada y salió de la habitación para contestarla. Me quedé sola con su padre, y la tensión que habíamos contenido durante semanas finalmente se volvió insostenible. No puedo seguir fingiendo que esto no está ocurriendo, dijo él de repente, en voz baja pero con firmeza. Lo miré a los ojos, viendo el conflicto en su rostro, pero también el deseo. Supe en ese momento que las cosas estaban a punto de cambiar para siempre. Yo tampoco, respondí, acercándome un poco más. Nos habíamos mantenido al borde de algo peligroso durante mucho tiempo, pero en ese instante, ambos decidimos que ya no había vuelta atrás. Me incliné hacia él, y antes de que pudiera detenerme, lo besé. Fue un beso intenso, lleno de todo lo que habíamos estado reprimiendo. En ese momento, nada más importaba. Lo que no sabíamos era que mi esposo, después de haber terminado su llamada, había regresado a la sala justo a tiempo para vernos. El sonido de su respiración agitada fue lo primero que escuché antes de apartarme de mi suegro. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó, su rostro contorsionado por la ira y la incredulidad. Lo había visto enojado antes, pero nunca así. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y desconcierto. Me quedé en silencio, observando cómo su mundo comenzaba a derrumbarse. No intenté explicarme ni justificar lo que acababa de pasar. No había necesidad. Sabía que la verdad había explotado frente a él de la manera más cruda posible, y que nada de lo que pudiera decir cambiaría lo que había visto. Mi suegro, sin embargo, fue quien rompió el silencio. Lo que estás viendo es exactamente lo que parece, dijo, con una calma sorprendente para la situación. Y si te preguntas por qué, tal vez deberías mirar primero tus propias acciones. Mi esposo, paralizado, no supo cómo reaccionar. Por un momento pensé que iba a golpear a su padre, pero lo único que pudo hacer fue balbucear algo ininteligible. La rabia lo estaba consumiendo, pero no sabía dónde dirigirla. Lo vi debatirse entre el odio hacia su padre y la necesidad de enfrentarse a mí, pero no logró hacer ninguna de las dos cosas. Tú, empezó, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me quedé mirándolo, sin parpadear. No había nada que decir. Él ya sabía por qué. Sabía lo que había estado haciendo y que esto no era más que el resultado inevitable de sus propias mentiras y engaños. ¿Cómo pude hacerte esto?, dije finalmente, sin levantar la voz. ¿En serio vas a preguntarme eso? Él no respondió. La verdad de su traición flotaba entre nosotros como una nube oscura, una verdad que ya no podía ignorar, no después de lo que había presenciado. Mi suegro se levantó lentamente de su silla, acercándose a su hijo,
y lo miró fijamente a los ojos. Has tenido lo que te mereces, dijo con frialdad. Y ahora es momento de que aprendas a vivir con ello. Mi esposo no pudo contener más su ira. Se lanzó hacia su padre, pero antes de que pudiera hacer algo más, me interpuse entre ellos, calmada, segura de lo que tenía que hacer. No vale la pena, dije, sin mirarlo. Ya no. Lo dejé ahí, hundiéndose en su propia desesperación, y salí de la casa con mi suegro a mi lado. Sabía que nada volvería a ser igual después de esa noche, pero también sabía que no sentía ni un ápice de culpa. La mañana después de la explosión en la cena familiar fue extrañamente tranquila. No había gritos, ni reproches, ni palabras desesperadas. Solo silencio. Mi esposo evitaba mirarme, moviéndose por la casa como un fantasma, atrapado en su propia miseria. Su mundo, que él había construido sobre mentiras y engaños, se había derrumbado, y yo ya no era parte de él. Sabía que el divorcio era inevitable. Desde aquella primera mancha de lápiz labial hasta el descubrimiento de sus mensajes, todo me había llevado a este momento. La decisión ya estaba tomada, y no había marcha atrás. Me levanté temprano, más temprano que de costumbre, y preparé el café como todos los días. La rutina era familiar, casi mecánica, pero algo dentro de mí había cambiado. Esta vez, cada acción tenía un propósito. Ya no era la esposa que esperaba a su marido con una sonrisa. Era una mujer que había tomado el control de su vida, y mi esposo, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de perder lo poco que le quedaba. Me senté en la mesa del comedor con los papeles de divorcio frente a mí, sintiendo una calma extraña mientras revisaba cada hoja. No había nada complicado en el proceso. Ya había tomado todas las precauciones necesarias, y las condiciones eran claras. Lo que le pertenecía a él seguiría siendo suyo, y lo que era mío me lo llevaría conmigo. No había ningún interés en arrebatarle nada material. No necesitaba hacerlo, porque la verdadera pérdida para él era mucho más profunda. Cuando mi esposo finalmente salió de nuestra habitación, sus pasos eran pesados, y llevaba la misma expresión abatida que había tenido desde la noche anterior. Me miró brevemente, pero enseguida apartó la vista, como si el solo contacto visual fuera demasiado doloroso para él. Tenemos que hablar, dije con una voz tranquila pero firme, señalando los documentos sobre la mesa. Él se detuvo en seco, viendo los papeles con una mezcla de confusión y resignación. Sabía perfectamente lo que eran, pero aún parecía sorprendido por la realidad que enfrentaba. ¿De verdad esto es necesario?, preguntó, su voz apenas un murmullo. Lo miré directamente a los ojos, sin rastro de duda. No había ira en mi rostro, solo determinación. Es lo mejor para los dos, respondí. Él se acercó lentamente, tomando asiento frente a mí, y observó los papeles durante unos segundos antes de volver a levantar la vista hacia mí. Pensé que podíamos arreglarlo, dijo, aunque en su tono no había verdadera convicción. Sentí una punzada de lástima por él, pero no era suficiente para cambiar mi decisión. Sabía que sus palabras no tenían sentido. No había nada que salvar. Esto ya no tiene arreglo, dije suavemente, pero con firmeza. Tú lo sabías desde el momento en que decidiste engañarme. Él no dijo nada. Bajó la cabeza y comenzó a revisar los documentos, probablemente buscando algún tipo de salida o forma de negociar, pero no había ninguna. Los términos eran claros, justos. No había razón para discutir. Lo que hice estuvo mal, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Pero no pensé que terminaría así. Nunca quise que llegáramos a este punto. Lo escuché, pero sus palabras ya no tenían ningún poder sobre mí. Quizás antes, en otra vida, cuando todavía me preocupaba por sus sentimientos, esas frases habrían significado algo. Ahora, eran solo ecos vacíos, intentos desesperados de aferrarse a una relación que él mismo había destruido. Tampoco yo lo quería, respondí, levantándome de la mesa, pero las cosas cambiaron. Y ya no hay marcha atrás. Me alejé hacia la cocina, dándole el espacio para procesar lo que acababa de pasar. Mientras él firmaba los papeles, sentí una extraña ligereza. No era felicidad exactamente, pero sí una sensación de liberación. Había terminado con esa parte de mi vida,
y ahora solo quedaba seguir adelante. Cuando regresé, él ya había firmado todo. Me miró por última vez, su rostro pálido, como si hubiera perdido algo más que un matrimonio. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó en voz baja. Me detuve por un momento, contemplando la respuesta. Sabía exactamente lo que iba a hacer, pero no le debía ninguna explicación. Mi vida ya no le pertenecía, y no necesitaba su aprobación ni su curiosidad para seguir adelante. Voy a vivir mi vida, dije finalmente, tomando los papeles y guardándolos en una carpeta. Eso es todo lo que necesitas saber. Salí de la casa sin mirar atrás, dejando todo lo que habíamos compartido, las mentiras, los recuerdos, las falsas promesas, detrás de mí. Sabía que ahora era libre para construir algo nuevo, algo que realmente me hiciera feliz. El siguiente paso era simple, reunirme con su padre. Sabía que nuestra relación no era solo una escapatoria, sino una decisión consciente de tomar el control de mi destino. Él había sido la única persona que me había mostrado lo que realmente valía, y con él, todo tenía sentido. No había necesidad de apurar las cosas. La vida se desarrollaría a su ritmo, y yo estaba lista para recibir lo que viniera. Sabía que, en poco tiempo, mi ex esposo también vería que su vida nunca sería la misma. Y yo, por fin, tendría la paz y el control que siempre había deseado. El divorcio era solo el comienzo. El día de la boda llegó con una calma inesperada. No hubo grandes preparativos, ni largas discusiones sobre los detalles. Todo fue sencillo, casi íntimo, como si la vida misma hubiera decidido que así debía ser. No necesitábamos una ceremonia extravagante ni una lista interminable de invitados. Lo único que importaba era lo que representaba, el cierre de un ciclo y el inicio de otro, uno donde yo tenía el control. Mi ex esposo había recibido la invitación. Era un gesto que algunos podrían considerar cruel, pero para mí no lo era. No se trataba de una burla ni de una venganza descarada. Era simplemente una forma de demostrarle, sin palabras, que ya no tenía poder sobre mí, que había sido reemplazado de la manera más irónica posible. La ceremonia tuvo lugar en una pequeña villa rodeada de jardines. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un ambiente casi mágico. Mi suegro, mi futuro esposo, se veía elegante, más relajado que nunca. Había algo en el que irradiaba confianza, esa misma seguridad que me había atraído desde el principio. No era un hombre perfecto, pero era alguien que sabía lo que quería, y eso era lo que necesitaba. Cuando llegó el momento de los votos, no hubo discursos largos ni promesas vacías. Nos miramos a los ojos, sabiendo que estábamos comenzando algo que ambos deseábamos, lejos de las mentiras y los engaños que habíamos dejado atrás. El oficiante, un amigo cercano de mi nuevo esposo, dijo las palabras que nos unieron oficialmente. Su voz era suave, pero firme, y cuando pronunció el clásico "pueden besarse", supe que ese beso era más que una simple formalidad. Era la consolidación de todo lo que habíamos pasado juntos, desde los primeros momentos de complicidad hasta la explosión de la verdad. Nos besamos, y en ese instante sentí una liberación que no había esperado. No era solo un beso. Era una declaración de que había superado todo, que había dejado atrás una vida de engaños y falsas apariencias, y que ahora podía ser completamente yo. Después de la ceremonia, nos dirigimos a una recepción pequeña y discreta. Los amigos más cercanos y algunos familiares estaban presentes, pero lo que realmente llamó mi atención fue la figura que, casi al final de la sala, se mantenía apartada del resto, mi ex esposo. Lo había visto entrar de reojo durante la ceremonia, y aunque no me sorprendió su presencia, no había sido hasta ese momento que realmente capté la magnitud de su miseria. Estaba desaliñado, con una expresión de derrota que no podía ocultar. Lo observé por un instante, preguntándome qué estaría pasando por su mente al vernos juntos, al ver que su vida había sido reemplazada de manera tan simbólica. Sabía que su orgullo había sido completamente destrozado, no solo porque su esposa se había ido, sino porque se había ido con la única persona que él jamás hubiera imaginado. Lo que alguna vez había sido su figura paterna ahora era el hombre que estaba a mi lado, y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que lo devastaba. Nos acercamos a la mesa principal, y mi nuevo esposo levantó su copa para dar un breve discurso. Sus palabras fueron sencillas,
pero llenas de significado. Agradeció a todos por estar allí, por compartir ese momento con nosotros, y, sin rodeos, mencionó a su hijo. Es irónico cómo la vida nos lleva por caminos inesperados, dijo, su voz serena. Pero, al final, lo que importa es ser fiel a lo que uno realmente desea. Hoy estoy con la mujer que quiero, y nada más importa. Miré a mi exesposo en ese momento, y supe que esas palabras lo habían golpeado con más fuerza de lo que cualquiera podría imaginar. Su rostro se tensó, pero no hizo ningún intento de intervenir ni de marcharse. Sabía que su presencia allí no era más que un símbolo de lo que había perdido, y que no tenía ningún poder para cambiarlo. La noche avanzó entre risas y conversaciones. Mi nuevo esposo y yo compartimos momentos tranquilos con los pocos invitados que quedaban, pero en todo momento, mi atención volvía a la figura solitaria en el fondo de la sala. Finalmente, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, decidí acercarme. Él levantó la vista al verme acercar, pero no dijo nada al principio. La tensión entre nosotros era palpable, pero no incómoda. Sabíamos que, de alguna manera, esto era el cierre de todo. No tenía que ser así, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. Las cosas no tenían que terminar de esta manera. Lo miré fijamente, sintiendo una mezcla de emociones que no pude identificar del todo. Tal vez había algo de tristeza, no por él, sino por lo que alguna vez pensé que habíamos sido. Pero eso ya no importaba. Lo que él había destruido no podía ser reparado, y lo sabía. No, no tenía que ser así, respondí, mi tono neutral. Pero tú elegiste este camino, y yo también elegí el mío. Él no dijo nada más. Su mirada se perdió en algún punto lejano, y supe que, en ese momento, entendió por completo lo que había perdido. Ya no era la mujer que él había dado por sentada, la que había traicionado sin pensar en las consecuencias. Ahora era alguien que había recuperado su vida, su dignidad, y nada de lo que él dijera o hiciera podía cambiar eso. Lo dejé allí, sentado en su miseria, y volví con mi esposo, quien me recibió con una sonrisa tranquila. Había algo en sus ojos que reflejaba exactamente lo que yo sentía, una sensación de triunfo, pero no de venganza, sino de satisfacción por haber encontrado lo que realmente deseábamos. La noche terminó como había comenzado, sin dramatismos ni grandes gestos. Solo éramos dos personas que habían encontrado una nueva forma de ser felices, mientras aquellos que habían intentado jugar con nuestras vidas se quedaban atrás, atrapados en sus propios errores. Mi exesposo se marchó sin despedirse, pero no importaba. Yo había cerrado ese capítulo de mi vida, y él, por fin, entendía que no había nada más que decir.